Estimados amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición del podcast Pelota al Piso, en el capítulo número 3. Anteriormente estuvimos hablando del Balón de Oro, pero hoy haremos un video diferente con respecto a uno de los personajes del fútbol. Muchas veces en el fútbol los que más destacan son los futbolistas porque ellos son los que hacen el juego y lo hacen más vistoso y conocido a nivel mundial. Sin embargo, hay multiplicidad de personas como paramédicos, como utileros, también médicos, kinesiólogos, sociólogos, psicólogos y muchas personas que están rodeadas del mundo del fútbol y que también hacen su contribución. En este podcast hablaremos acerca de Chamuy Ampuero, Hernán Ampuero, uno de los más queridos personajes del fútbol chileno, que fue un paramédico que estuvo en la selección chilena y en muchos equipos a través del territorio nacional. Hoy saludo a mi contertulio, mi papá Raúl Ibarra, que espero que lo reciban muy bien, que puedan saber de él, y quiero que él le va a dar unas palabras acerca de la introducción acerca de por qué vamos a hablar de Chamuy Ampuero. Bueno, yo soy Raúl Ibarra, el papá de Martín, que es el gestor de Pelota al Piso, el podcast del fútbol. Yo quise estar con él en este día porque realmente yo fui partícipe o en la época dorada de Chamuy Ampuero, lo vi como espectador del fútbol y puedo decir que él fue un gran personaje del fútbol chileno, quizás olvidado como mucho, pero en este podcast que se le ocurrió hacer a Martín, mi hijo, queremos que esa fama de ser mal agradecidos los chilenos, podamos resaltar en esto la figura grande de Hernán Chamuy Ampuero. Muchas gracias. A continuación me voy a dar a conocer alguna datos de su biografía de Chamuy Ampuero porque es muy importante conocerlo, conocer su vida. Es una vida muy rica y muchos valores, así que vamos a conocer su vida. Bueno, su nombre de pila es Hernán Ampuero Monsalve. Él nació el 1 de noviembre de 1939 en la ciudad de Valparaíso, el puerto principal de Chile. Es hijo de Benito y Blanca. Fue el mayor de 4 hermanos. Lo bautizaron con un solo nombre. Bueno, eso es lo que se conoce de él, como de su nacimiento, pero bueno, años después él se dedicaría al fútbol y un periodista en Concepción le puso el apodo de Chamuy Ampuero por su histrionismo y su capacidad de palabra. Bueno, él se crió en el puerto, creció en el puerto, su familia era dueña de un pequeño hotel en Valparaíso, aunque no eran millonarios tenían un buen pasar y nunca sufrieron penurias. Benito, su padre, fue uno de los fundadores del Partido Socialista en Chile. Cuando Hernán tenía 15 años, sus padres se separaron y vendieron el hotel, lo que causó un cisma irreparable en el entorno familiar. Él fue criado a la antigua, por lo cual su padre quería marcar su destino, y por lo tanto Hernán entró a estudiar mecánica debido a la insistencia de su padre. Sin embargo, duró muy poco en esa profesión. Algo aprendió, pero finalmente se rebeló y, como siempre fue su sueño, entró a la Armada a los 16 años. A bordo del Almirante La Torre. ¿Conoces bien el Almirante La Torre, no? Sí, era un buque insignia famoso de la Armada que había participado en la Segunda Guerra Mundial y era muy conocido por esa circunstancia por todos los chilenos de la época. Muchas gracias. En este buque de renombre, Chamuy Ampuero recorrió latitudes que jamás imaginó. Sin embargo, su vida en alta mar fue muy breve. En esa época, a los 17 años, empezó a tener problemas con la bebida, con el alcohol, y debido a eso casi siempre se la pasaba en disciplina. Entonces los 3 o 4 años que estuvo en alta mar, pasó casi todo el tiempo en la cocina del barco pelando papas. Cuando regresó al país, debido a su comportamiento, fue inmediatamente expulsado de la marina. Con un poco más de 20 años decide emigrar del puerto de Valparaíso y irse al norte, a la oficina tabacalera María Elena de Antofagasta. Bueno, ahí tuvo distintos oficios, trabajó de molinero, de peoneta, fue ayudante de camionero, fue minero, incluso fue mecánico con los conocimientos que tenía. Y un día en su vida aparece un personaje
que hizo un cambio radical en su vida y que lo hizo cambiar para bien y arrepentirse de la vida que llevaba. Esta persona era el doctor Valverde. El doctor Valverde era un médico proveniente de Talca y que él empezó a dar consejos a Hernán para que él dejara la bebida y le empezó a enseñar a hacer curaciones y realizar inyecciones, que era como uno de los conocimientos básicos de un paramédico. Y después el doctor Valverde fue tanta la influencia que tuvo en él que de un día para otro Hernán decide dejar de tomar, dejar de beber alcohol y empieza a hacer los cursos de auxiliar de paramédico. Su vida no estaba ligada con el fútbol. Simplemente un día apareció un equipo de fútbol en la Salitrera, que era un combinado de jugadores que se encontraban de gira. Su entrenador era un hombre de baja estatura y con un bigote elegantemente recortado. Él era Pedro Morales, un insigne entrenador de fútbol chileno. Hernán Ampuero se acercó a él y le dijo que quería trabajar en lo que fuese, que él podía acarrear los balones, que podía hacer curaciones, poner inyecciones, que podía incluso manejar el bus cuando fuese necesario. Y Pedro Morales al principio no estaba muy convencido, pero ante su insistencia le dijo que él iba a volver unos cuantos meses nuevamente con el equipo y que si realizaba los cursos de paramédico correspondientes, él lo sumaría a su staff técnico. Y bueno, Pedro Morales llegó 6 meses después y lo sumó a su staff técnico. Entonces Hernán Ampuero, recién llegado de la Pampa Salitrera, llegó a la capital en 1965 y era un habitué de las charlas del mediodía en el Café do Brasil, en la región metropolitana, en las calles Ahumada con Agustina. Un amigo también se dio cuenta de que tenía mucho bla bla, como decían, y le dijo que era muy chamuyento. De ahí era un personaje de sobremesa, contaba historias tipo Pedro Urdemales, pero nunca sabía si era cierta, pero era un personaje que cualquiera quería estar con él en una sobremesa. Así que empezó en el mundo del fútbol como paramédico en el equipo de Ferro Badminton. ¿Tú conoces el equipo de Ferro Badminton? Sí, Ferro Badminton es un equipo muy enraizado en el mundo del ferrocarril. Representaba a ese segmento de trabajadores y fue después transformándose en lo que se conoció como el equipo de ferroviario, que tuvo entre sus filas en la etapa final de sus carreras, entre otros, al recordado astro de la U, Leonel Sánchez, que terminó su carrera, como muy pocos saben, en este gran equipo que se transformó y se llamó Ferroviarios. Muchas gracias, un interesante dato. También hay que decir que Pedro Morales después se junta con Chamuy Ampuero, ya que él deja las inferiores de Colo Colo y empieza a dirigir en equipos profesionales de menor calibre. Bueno, se vino al Biobío hacia el sur y estuvieron en Concepción, Huachipato y Lota Schwager. En Lota Schwager coincidieron con Luis Álamos, una verdadera leyenda del fútbol chileno, el entrenador que había comenzado las bases del Ballet Azul, ese equipo insigne que deleitó por más de una década al fútbol chileno, con recordados futbolistas como el mismo Leonel Sánchez, Sergio Navarro, entre otros. Tras una buena campaña en el equipo del Carbón de Lota y un breve periplo por Santiago Wander, el Zorro Álamos es contratado en Colo Colo en 1972. Hay que decir que Chamuy Ampuero ya era como conocido en esa época en el medio nacional y que él vivió sus mejores años de su vida en el cuadro del Cacique. Era el hombre de confianza del Zorro Álamos, era mucho más que su paramédico. Era consejero, era motivador, era el psicólogo, era el confidente, el coach. Todas las labores que hoy desempeñan diferentes profesionales, él las hacía. Y era el nexo perfecto entre el cuerpo técnico y los jugadores. Hay que decir que Colo Colo en esa época tenía un plantel estelar, en el año 1973, que contaba con jugadores como Carlos Caselli, Leonardo Vélez, Elson Beirut, Francisco Chamaco Valdés, y junto al nuevo entrenador llegaron
Manuel Rubilar, Guillermo Páez y Alonso Lara. Hay que decir que ese equipo llegó a la final de la Copa Libertadores de 1973 y salió campeón del torneo nacional en ese mismo año. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ese equipo de Colo-Colo tan mítico? Bueno, en esa época Chile, en el aspecto social, pasaba por un ambiente bastante convulsionado por las disputas que habían políticas que llegaban evidentemente al resto de la población. Y en honor a la verdad, Colo-Colo fue como un bálsamo para mucha gente en esa época, porque Colo-Colo era un equipo extraordinario que brillaba a nivel nacional y que después coronó su campaña ganando y jugando con equipos de otros países y llegando a la final de la Copa Libertadores de América. Y en realidad era un deleite ver a ese equipo jugar, lo que permitió, como dije anteriormente, una alegría para la gente, una alegría para el pueblo chileno en épocas muy convulsionadas en el aspecto social y político. Claro, era un contexto difícil en el cual Colo-Colo ayudó a mantener de alguna manera con un poco de ilusión al pueblo. Bueno, y después de eso, después de este campañón que hicieron con Colo-Colo, Luis Zorro Álamos pasa a dirigir la selección de 1974, del Mundial del 74, donde habían jugadores como el capitán Chamaco Valdés, Guillermo Páez, que también era de Colo-Colo, Carlos Reynoso, Carlos Caselli, Elías Figueroa, entre muchos otros. Hay que decir de que debido a que el padre de Chamullo fue uno de los fundadores del Partido Socialista en 1931, no pasó indiferente su parentesco y lo asociaron inmediatamente con la izquierda y lo acusaron de ser un personaje subversivo. Debido a eso le impidieron viajar al Mundial de Alemania 74 debido a que podía pedir asilo político allá o otras cosas más. Debido a eso, el capitán de la selección chilena, Francisco Chamaco Valdés, dice públicamente que él tampoco viajaría si Chamullo no viajaba y que muchos jugadores también se podían adherir a la causa. Debido a esto, finalmente, por la intercesión de Francisco Chamaco Valdés, finalmente Chamullo viaja al Mundial del 74. Exacto, fue muy comentada esa situación en esa época, considerando de que el gobierno militar quería hacer una presión sobre el deporte, cosa que no fue aceptada por los futbolistas, situación que provocó una gran alegría en el pueblo porque se le pudo doblar la mano y así Chamullo Ampuero pudo viajar con el equipo y con los jugadores que eran tan queridos para él. Claro, y Chamullo también era como un fenómeno social también que había en aquella época. Sin ser futbolista, era muy querido y también era una parte importante del equipo. Sin él el equipo se resentía, como bien lo dijo Chamaco Valdés o Carlos Caselli. Hay que decir que en el Mundial del 74 fue él, el Zorro Álamos y Pedro Morales como ayudante. Y no sé si sabes la historia de la diabetes que tenía Luis Zorro Álamos, ¿nos puedes comentar un poco? Claro, él sufrió como era diabético, algún problema en su salud y que Chamullo Ampuero, evidentemente, como era su partner, era como su médico de cabecera que andaba siempre con él. Entonces hay una anécdota muy comentada que aparece en algunas publicaciones de algunas investigaciones que han hecho periodistas como Cristian Arcos, por ejemplo, o Esteban Abarzúa, que dicen que él salió a comprar algún tipo de medicamento y pidió un dinero de colecta entre los jugadores para comprar este medicamento. Y la anécdota cuenta que cuando él volvió con unas pelotas de ping-pong que se las introdujo en la boca y la anécdota es que al ampliarle la boca
en lo que se dice en sus cachetes, lo empezó a rasurar y eso le provocó un estado de ánimo de alegría o de estar contento o de hilaridad, y lo sacó de ese estado de ánimo negativo que tenía y le pudo sacar sonrisa al Zorro Álamo y animarlo. Esa fue la anécdota que se cuenta. Sí, e incluso el Zorro Álamo no había ido a ninguno de los partidos en la banca, no se había podido sentar debido a su diabetes, pero ese día, aunque no mejoró físicamente, su ánimo, como bien dijiste, se elevó, entonces él pudo estar ese día en la cancha. Que eso también es como el poder que tenía Chamullo, por poder decirlo así. Bueno, hay otra anécdota también con Gerardo Castañeda, que era un futbolista que tenía miedo a las inyecciones. Y Chamullo le puso un día la inyección y él sintió que bajó el líquido, y cuando bajó el líquido Chamullo desapareció de la sala, y él empezaba a decir Chamullo, empezaba a gritarle Chamullo, ¿dónde estás? Y él no aparecía. Y después se juntaron todos afuera y era una broma que él tenía predispuesta, y este futbolista cayó redondito en esa broma. Pues el Chamullo era muy bromista y era muy livianito de sangre, entonces daba esa broma y esa anécdota. Bueno, después del Mundial del 74, él se va emigra hacia el sur nuevamente a Huachipato. ¿Qué recuerdas de Huachipato 74? Tal vez tú lo viste ahí en esa época. Claro, yo como era un joven en esa época y llorero de nacimiento, evidentemente seguía, como me gustaba el fútbol, seguía la campaña de Huachipato. Entonces nosotros con los amigos de la población, era fijo cuando Huachipato jugaba en las higueras, teníamos que ir a ver el partido. A veces no teníamos los recursos como para pagar la entrada, y evidentemente como adolescente, digamos medio aventurero, teníamos que entrar por el cerro, que era una entrada típica que se hacía para los que no teníamos el dinero para pagar la entrada. Y en esa época Huachipato salió campeón en el año 1974, fue el primer campeonato de Huachipato, estadio lleno en las higueras, y era un clásico ver a Chamullo cuando un jugador caía lesionado, que corría él con su cuerpo bajo, sus piernas cortas, y toda la gente lo aplaudía cuando él iba con su clásico bolsito y lo abría y sacaba sus implementos para poder levantar al jugador que había estado caído. Así que él formaba parte del espectáculo del fútbol, la parte del colorido que tenía en esa época, donde iban las familias completas a ver los espectáculos deportivos. Chamullo evidentemente era un actor principal de ese espectáculo tan lindo que era el fútbol de esa época. Muchas gracias, una fuente primerísima acerca de Chamullo, así que muchas gracias. Y bueno, después también con Pedro Morales se va hacia Everton, también salió campeón con Everton, 76, después vuelve a Colo-Colo el 79, después se va a Católica el 81 con el Zorro Álamo, después con Pedro Morales, después él está solamente un año con él, emigra a Santiago Wanderers, a su tierra, y después de eso él es contratado para estar con la selección, que la selección iba rumbo al Mundial de México 86, y lo contrata Alfredo Azfura. ¿Quién era Alfredo Azfura? Alfredo Azfura era un dirigente de Unión Española y que era encargado de selecciones, que marcó una época muy buena del fútbol chileno en el aspecto diferencial. Muchas gracias. Y bueno, aquí Chamullo hay una anécdota muy buena con él en el partido con Uruguay rumbo a México 86, ¿la recuerdas? Sí, cuando se juega el partido en el Nacional a estadio lleno con Uruguay, partido duro de eliminatoria, que se es recordado también por el gol imposible del ángulo del Mortero Aravena. El partido estaba en 1-0 ganando Chile,
y la presión de los uruguayos hacia el pórtico de Chile era evidente y en cualquier momento se preveía que venía el empate. Entonces Azura, que estaba en ese tiempo en la banca, en ese momento en la banca del seleccionado chileno, y toda la banca desesperada dijeron algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y ahí surgió la idea de que cuando cayera un futbolista chileno, saliera Chamullo Ampuero a auxiliarlo y que tratara de estar lo más tiempo posible para quitar esa presión que tenía el equipo uruguayo sobre el pórtico chileno. Y así fue que cayó un jugador chileno y salió Chamullo a auxiliarlo, y ahí estuvo un rato con él y haciendo hasta un diálogo con el árbitro del encuentro, y los jugadores uruguayos desesperados tratando de sacarlo porque el partido les era favorable en ese tiempo a ellos y no querían dejar pasar ese instante. Pero Chamullo luchando ahí por bajar la presión, bajar la tensión del partido, y evidentemente lo logró satisfactoriamente porque luego vino el gol de Aravena y Chile pudo concretar su triunfo. Claro, esa debe ser es la mejor anécdota, yo creo, de Chamullo Ampuero. Claro, se dice que fue muy importante esa intervención que él tuvo para ese triunfo muy recordado del fútbol chileno. Así es, y luego de esto, de que la selección no clasifica al Mundial de México, se va con Luis Ibarra al Mundial Juvenil del 86, del 87. Después tuvo una vez una gira con la selección a Singapur, un futbolista, según Esteban Arzúa, Félix Silva, y que él tenía una anécdota en el avión, no sé si te la... Y entonces él era el encargado de darle la comida a los futbolistas. Y este muchacho, como era joven, primera vez que viajaba en avión, le dijo a Chamullo que él no tenía dinero para comer en el avión. Entonces, y eso no era así porque en el avión te daban la comida. Entonces, como él no sabía, fue hasta donde el dirigente le dijo que después le pagaba, que por favor le pasara la comida. Y ahí todo el mundo estaba muerto de la risa. Era una buena anécdota de Chamullo también. Tuvo otra anécdota después, cuando después de que se retiró del fútbol, cerca de la década del 90, se dedicó a hacer notas periodísticas como pie de página, sacaba fotos de la revista Triunfo, y de ahí empezó poco a poco a escalar como periodista. También trabajó en el Fortín Mapocho, en la radio chilena, en La Cuarta, y un día, estando en La Cuarta como comentarista, también llegó de esta misma manera Carlos Caselli. Y Caselli estaba un poco enfermo esa vez, y le dijo Chamullo que él podía hacer que se llamaran un santiamento. Y Carlos Caselli dijo, ya Chamullo, ponme la inyección. Y se la puso, y le hizo lo mismo que a Gerardo Castañeda. Lo dejó ahí con la inyección como 5 minutos y todo muerto la risa, porque Caselli cayó redondito en la broma de Chamullo. Bueno, después de eso, para terminar con su biografía, él compró una casa en San Miguel, hoy San Joaquín, en la región metropolitana, y como él ganó harto dinero como preparador, como auxiliar, como paramédico, porque estuvo en equipos que salieron campeones del fútbol chileno, estuvo en la selección en 2 citas planetarias, y entonces tuvo un buen colchón de dinero, por lo cual llegó y se compró esa casa. Pero esa casa en San Miguel, él la compró como de palabra, no hubo un contrato, no hubo un papel, no hubo nada, solo la compró como por compromiso de palabra. Años después, esta propiedad la desalojaron y él tuvo que irse de ahí. Alargó lo que más pudo el periodo para poder estar ahí, hasta que se compró otra casa en la cual pasó sus últimos días. Y bueno, sus hijos, Andrés Ampuero, en el día del fallecimiento de su padre, el 30 de abril del año 2001, en el velorio, luego de que lo aplaudieron, lo ovacionaron, porque en vez de un minuto de silencio él quiso que ovacionaran a su papá, entonces lo aplaudieron y todo, y lo llama un número varias veces, de manera insistente, que le dice que el doctor Valverde. Y el doctor Valverde le dice que él tal vez no lo conoce, pero que él conocía a su papá. Entonces Andrés dice que ahí cayó en cuenta de que la historia con el doctor Valverde era de verdad. Él siempre pensó que era una historia que se le había ocurrido para
para que ellos no enmendaran el rumbo, para que ellos no se desviaran, no se descarriaran, pero era una historia verídica. Entonces ahí, eso fue muy lindo, porque también el doctor Valverde lloró ese día en el teléfono, y él se dio cuenta de que influyó en la vida de Ampuero de manera notable, y Ampuero de esa manera, Chamullo, también influyó de manera notable en el fútbol chileno también. Entonces, eso es lo que queríamos compartir por hoy, y Raúl se va a despedir ahora, entonces, pero eso era más o menos lo que queríamos compartir por hoy. Sí, es importante recordar a aquellos personajes, como decía Martín, que de pronto están fuera de la cancha del fútbol, del pasto, del césped, pero que juegan un papel preponderante también en el desarrollo y el espectáculo del fútbol. Y Hernán Chamullo Ampuero, sin lugar a dudas, fue uno de ellos. Se le recuerda con cariño, y también a decir que hacen falta esos personajes que le den ese tinte distinto, esa picardía, esa alegría que la gente busca en el espectáculo del fútbol, que hoy realmente no hay mucho de dónde tomar, de dónde mirar, cosas que ayuden al fútbol. En ese sentido, digo yo, hay mucho profesionalismo, hay mucha mecanización del fútbol, pero falta esa parte del barrio, esa pizca que todos admiramos antiguamente. También hacer un recuerdo en este momento a un personaje también parecido como Chamullo Ampuero, que fue un ícono del Club Deportes Naval, que don José Pepe Saavedra, que también tenía la misma función de paramédico en este equipo, y fue un personaje también muy recordado por el mundo navalino. Así que aprovecho también de hacer un sentido recuerdo de José Pepe Saavedra, que lo conocí también en forma personal. Así que muchas gracias, amigo, y me despido muy contento de haber participado de este podcast. Muchas gracias, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les guste y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego.